buenos días, bienvenidos a 24 horas. Es las 7 de la mañana con un minuto. Estamos empezando esta emisión nacional de 24 horas. Liz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Milton, amigos, el gusto es mío. Empezamos aquí esta emisión de noticias y de entrevistas. Vamos a conversar con Virgilio Saquicela, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Ayer dio sus primeras declaraciones, dijo que quiere diálogo. Vamos a ver cómo lo va a plantear. Y también estará con nosotros Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, a propósito de la entrega del bono de los 1000 días que va dirigido a madres gestantes a ayudar más bien a los niños hasta los 2 años de edad, y esto con el objetivo de disminuir también esa desnutrición crónica infantil. 7:02, vamos a empezar con las noticias. Y efectivamente, Virgilio Saquicela cumplió su primer día como presidente de la Asamblea. Ayer ya frente al Pleno, asegurando que la destitución de Guadalupe Llori y la posesión de él como presidente del Legislativo no fueron ilegales. Dice también que no hubo pacto con nadie para que él se haga de la presidencia de la Asamblea Nacional y propone diálogo. Le toma la palabra al presidente Guillermo Lasso en su discurso del 24 de mayo. Dice que no va a dar una, sino las dos manos. Vamos a ver si es que esta situación, por lo menos, destraba la situación política y destraba los proyectos que están represados. Por lo pronto, mañana está convocado el Pleno para la ley de uso legítimo de la fuerza, que está postergada desde hace mucho tiempo. Escuchemos lo que dijo Virgilio Saquicela y otros asambleístas. La Asamblea lo ha hecho dentro del marco legal y constitucional, dentro de la facultad del Pleno de la Asamblea, que es el máximo organismo de decisión. No se puede acatar unas medidas que son contrarias a la Constitución. No hemos pactado absolutamente nada. Y abrir el diálogo, tomarle la palabra al propio presidente de la República, como lo dijimos anoche, de extenderle las dos manos, no solo la una. Se confirmó realmente que ya la legalidad ha quedado atrás para los propósitos de desestabilización política. Le han bajado de la presidencia de la Asamblea Nacional porque dicen que no tiene un buen discurso. Vamos a ver cómo conduce, pero eso no es condición para nosotros seguir cumpliendo nuestra labor aquí. Esto provoca reacciones, ¿no? Ayer el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado rechazando y calificando de ilegal la destitución de Guadalupe Llori, pero también pone en alerta al Consejo de Participación Ciudadana, que está en la mira de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional. Sí, ellos decían que respetan la independencia, ¿no?, de cada función, pero sin embargo que se van a mantener muy atentos, alerta y también a defenderse en derecho. Esto a propósito del juicio político que se plantea a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, y el juicio realmente hay uno propuesto a 4 de los 7 miembros y hay otra propuesta para enjuiciar a todos los miembros del CPCCS, ¿no? Ahora, como muchos dicen, vamos a ver si el camino se altera y se cambia el orden de los juicios. Se ha hablado de una supuesta hoja de ruta, parece que todos los puntos se están dando y si eso tiene que ser mi destitución y censura a través de un juicio político, pues lo voy a asumir. Este movimiento que se ha dado en la Asamblea Nacional es parte de los partidos políticos que nunca debieron promover a candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Si quieren alguna rendición de cuenta de las actividades de esta administración, pues la pueden tener en el orden financiero, en el orden de lo jurídico, de los reglamentos. La crisis en la función judicial responde también a la crisis en el Consejo de Participación Ciudadana. 3 meses el consejero Hernán Ulloa no puso en conocimiento oficialmente la terna. Y dentro de la preocupación del gobierno por el tema de la inseguridad en el país, han reconocido que agilitar el acceso a los recursos por parte de la policía es indispensable para que puedan mejorar su respuesta y su capacidad operativa. Así es, todavía no está establecida la fecha del proceso de adquisición de equipos para la policía, con los recursos que se consiguieron hace 4 meses, perdón, que se ofrecieron hace 4 meses, los famosos 9, que después fueron 11 millones de dólares. Esta es una guerra y el único camino es ganarla. El gobierno le ha declarado la guerra al crimen organizado, pero no es la primera vez. En julio de 2021 esto decía el presidente Lasso luego de la primera revuelta carcelaria que le tocó enfrentar. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano.
les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Pero entre el discurso y la acción hay muchos temas a considerar. Uno de ellos, el acceso a recursos que le permita a la policía repotenciar sus unidades, renovar sus equipos y tecnología. A la fecha, la institución se encuentra en un proceso de adquisición que ha tomado un poco más de 4 meses, desde que se ofrecieron $9 millones para mejorar su operatividad en las calles. Y es precisamente tiempo lo que nos sobra, dice Hugo Acero, especialista en seguridad. Pues el crimen organizado, el enemigo en este caso, se mueve más rápido, con más y mejores recursos. Y ese es un problema. Ellos tienen capacidad, tienen recursos, tienen equipos, no tienen que hacer licitaciones, ellos consiguen lo que quieren. De ahí que es importante, dice el excomandante general de la policía, Ramiro Mantilla, hacer una excepción para agilitar los procesos de compra. Los recursos nos llegan y cuando llegan los procesos de contratación pública son muy engorrosos. Eso como punto de partida, pues ambos coinciden en que la fuerza pública debe contar con más y mejores elementos. Y el Estado, a su vez, involucrar a otras entidades en esta lucha que adelantan no será rápida. Hay que trabajar con la Fiscalía, hay que trabajar con la Corte. Se debe incrementar el personal de investigaciones antinarcóticos y también el personal de investigación en policía judicial. Mientras los procesos de compra avanzan, el gobierno ha ofrecido $1.200 millones adicionales para la policía hasta 2025. Una iniciativa que se busca concretar desde inicios de 2022, es decir, desde el gobierno anterior. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y a propósito de este proceso de modernización de la policía, el presidente Lasso y el gobierno nacional, el Ministerio del Interior, impulsan el reclutamiento de nuevos policías. Ayer se lanzó el proceso para incorporar 7.657 policías nuevos, 1.072 mujeres, 6.585 hombres. Esto es todo del proceso, esto está dentro del proceso de selección, de búsqueda de 30.000 policías más hasta 2025. Bueno, es la mayor convocatoria a escala nacional para reclutar servidores que van a estar distribuidos en personal directivo, van a haber oficiales, personal técnico, pero tienen que cumplir obviamente los aspirantes con algunos requisitos, Milton, entre ellos estudios de bachillerato técnico y tecnológico, y además en el caso de los servidores que buscan estar dentro de una especialidad deberán tener hasta 38 años de edad. Para quienes desean postularse, que lo tengan presente. Y el llamamiento no quiere decir necesariamente ya una incorporación. Luego se hace bajo determinadas metodologías la selección y eso nos permite de entre el grupo que se está postulando encontrar a los mejores y mecanismos también para determinar la posibilidad de que gente pueda querer infiltrarse en la institución. La postulación va a ser a través de la página web institucional. La página web institucional es reclutamiento.policia.gov.es. Se realizarán a partir del miércoles 6 de julio, es decir, ya la próxima semana, conforme al último dígito de la cédula. El cual va a ser el plan más ambicioso de incorporación de servidores policiales a la Policía Nacional. Por eso daremos la bienvenida a 7.657 jóvenes y también a 699 especialistas, 299 oficiales y 400 técnicos operativos. De esa forma se busca hacerle frente a la inseguridad que hoy pues se siente en el país, pero también hay un tema pendiente en prevención. Videos circulan con lo que estamos viendo ahora, son jóvenes de 15 años máximo de edad con armas ya formando parte de estos grupos delictivos e incluso en otros se ve a menores de edad, más chiquitos, niños de 8 o 9 años consumiendo alcohol. La semana pasada que nuestro compañero Paul Cuello estaba en Esmeraldas, y entró a ese barrio que aparentemente está dominado por los tiguerones. La policía decía que entre 14 y 15 años es la edad de muchos niños que ya son sicarios, que ya son integrantes de estas bandas delictivas. Es lamentable lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Hay que buscar la forma de que eviten caer en las redes de estas mafias. Y lo que han dicho especialistas, Milton, es que no necesariamente va ligado a un tema de dinero, sino un tema de lo que ya están recibiendo como herencia, ¿no? Y pensar que ese es el camino que ellos tienen para seguir por delante porque es además el ejemplo que ven. Eso por un lado y por otro lado el trabajo que hacen estas bandas para reclutar a los menores de edad que saben que la ley con ellos no es igual
que como se aplica a un mayor de edad. Eso es lo que está pasando en nuestro país, en barrios de nuestro país, la realidad que se está viviendo. 7:11 y otro tema que se ha puesto sobre el tapete en la discusión sobre la lucha contra la inseguridad es el nuevo rol o el posible nuevo rol o lo que debería ser un nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Sí, sobre todo para darle ese giro y sumar ese apoyo ya directamente y no quizás con limitaciones debido a lo que dice la ley o en lo que se basa la ley para establecer la función de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia. Claro, ¿cuándo las Fuerzas Armadas pueden salir a la calle a apoyar tareas a la Policía Nacional? Cuando hay un estado de excepción y el país no puede vivir en estados de excepción. En el tema penitenciario, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden entrar a las cárceles para hacer el trabajo de contención cuando se producen estas masacres que han sido frecuentes desde el año pasado hasta acá. En fin, hay una serie de ideas de lo que podría ser un nuevo rol o un recambio en el papel que juega la Fuerza Militar Ecuatoriana. Escuchemos lo que dicen algunos analistas. De que es necesario trabajar muy cercana y muy minuciosamente con las Fuerzas Armadas para que estas estén amparadas en el momento de tomar acciones, estén amparadas por la ley y puedan operar dentro de un marco jurídico que en este momento no existe, ¿no? Vivimos una crisis terrible, pero sacar a los militares sin más no soluciona la crisis terrible. El problema es que ya el narcotráfico infiltró nuestras instituciones y allí es una lucha muy difícil. Y no creo que al final se requieran de cambios constitucionales. Yo creo que esa nueva dimensión de Fuerzas Armadas es un tema práctico, de practicidad. Es cómo entrenamos a nuestros militares para un enemigo distinto. 7:13 y como parte de la política que busca combatir la desnutrición infantil y llegar a la meta de 6 puntos porcentuales hasta 2025, ayer el presidente Lasso presentó el bono de los 1.000 primeros días para mujeres embarazadas. Sí, dentro de esta aspiración que es luchar contra la desnutrición crónica infantil, que es una meta que tiene el gobierno, pues han dicho que este año hasta diciembre se verían beneficiados con este bono 37.000 mujeres, directamente pues también los niños en ese caso, pero hasta el 2025 la meta es ampliar ese beneficio a casi 90.000 personas. Serán $50 mensuales para las mujeres que se beneficiarán de este recurso, mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Un valor que irá en aumento y que cubrirá pues hasta los 2 años de edad del niño. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso. Hacemos la presentación del bono de los 1.000 días. Consiste en una ayuda económica de $50 mensuales con el fin de procurar una alimentación adecuada a sus hijos más pequeños. Pero además de estos $50 fijos, haremos 3 desembolsos adicionales. Uno de 90 y 2 de $120, siempre y cuando los padres y madres cumplan fáciles requisitos en el cuidado de sus hijos. 7:15, Estarían ultimando detalles para poner en marcha el plan de externalización de farmacias. En Quito y en Guayaquil actualmente se hacen pruebas que tienen que ver con la emisión de la receta electrónica y cómo sería ese proceso de retirar los medicamentos en las farmacias privadas. Ayer se hicieron algunas pruebas técnicas en hospitales de Quito y Guayaquil para empezar a probar el sistema, porque esto es un sistema, además, que no depende solamente del Estado, sino depende del sector privado, las farmacias que van a distribuir los medicamentos. Son 265 medicamentos que empezarán a ser distribuidos en farmacias. $100 millones es lo que está invirtiendo el gobierno para poner en marcha este plan llamado Medicina Siempre. Bueno, y recordar que será en Guayaquil, Quito, Cuenca, también donde arrancará este plan piloto y se irá ampliando pues a nivel de país, es lo que han dicho las autoridades. Esperan que sean 2.000 farmacias en el país las que acuerden con el gobierno para poder empezar a dar las medicinas, a entregar las medicinas a los pacientes. Ojalá este tema solucione y pronto solucione
dos problemas básicos, ¿no? Primero, que la gente tenga la medicina que necesita, que se acabe este calvario que tienen en los hospitales por falta de medicamentos. Y segundo, que se corten las líneas de corrupción, ¿no? Son las 7:20 de la mañana y se ha registrado un ligero incremento de casos de COVID-19 en el país y ante eso pues las autoridades insisten en continuar con el proceso de vacunación, pero pese a ese llamado que hacen, por ejemplo, el vacunatorio en Guayaquil luce prácticamente vacío, apenas se vacunan diariamente entre 150 y 200 personas. Un ligero incremento, dice Liz. 250,000 casos a nivel mundial se están registrando del mayor número de casos de contagios de COVID-19 desde hace 4 meses, ¿no? En el país obviamente está pasando lo mismo y bueno, pasó que cuando la gente se quitó las mascarillas, cuando el gobierno dijo quitémonos las mascarillas, subió un poco la afluencia de gente en los vacunatorios, a la semana siguiente bajó, luego subió, parece un electrocardiograma, ¿no? No, y por eso digo, se mantiene ese como incremento sostenido y ahí la preocupación y por eso el llamado a vacunarse, sobre todo ahora que ya no hay la restricción de las mascarillas, a ponerse el refuerzo porque todavía es reducido el número de personas que se han inoculado con la tercera dosis y menos aún las de la cuarta dosis, ¿no? Que ya se la pueden aplicar un grupo determinado de personas. Así es, vaya vacúnese, 7:22. Y el ministro de Gobierno retomó estas reuniones, estas mesas de diálogo que quedaron pendientes con los transportistas el día de ayer. Se sentaron nuevamente a poner sobre la mesa aquellas peticiones que tienen desde el lado del gremio de los transportes y que el gobierno pues buscará atender. Sí, hay un pago de 80 millones de dólares que se le tiene pendiente a la FENAPE, la Federación Nacional de Transportistas. Sigue la discusión sobre el subsidio de los combustibles, que en todo caso hay un precio congelado desde octubre del año pasado, si no me equivoco, ¿no? En octubre del año pasado, pero en todo caso pues se ha abierto nuevamente esta puerta al diálogo. 7:28, saludamos al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar preguntándole, ¿qué pasa si es que el juez que otorgó las medidas cautelares a Guadalupe Llori pide que Guadalupe Llori regrese puesto? ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, no puede decidir porque no se tramita las medidas cautelares respecto de la permanencia o no de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional como presidenta. Las medidas cautelares es una intromisión de la Administración de Justicia en el Poder Legislativo, lo cual no puede darse. Le corrijo la pregunta. ¿Qué pasa si activan las medidas cautelares? Ya en la sesión de antes de anoche ya se vio que hubo policías, que hubo alguna presencia extraña ajena a la situación de seguridad normal de la Asamblea. Usted lo sabe. Bueno, la Policía Nacional es obediente de la norma constitucional y por lo tanto de las decisiones legítimas de los poderes del Estado, en este caso del Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo. Bajo ese punto de vista, inmediatamente que se dieron los hechos, incluso la escolta legislativa se puso a órdenes del nuevo presidente de la Asamblea Nacional y toda la estructura que tiene que ver con la policía en la Asamblea Nacional. Bajo ese punto de vista hemos recibido incluso la presencia ayer de uno de los generales de la policía respecto del uso de la fuerza que se va a tramitar el día de mañana. Las medidas cautelares como tales están impugnadas, ¿no? Y algunos de los legisladores las impugnaron independientemente de que eran ilegales, ilegítimas e incluso inconstitucionales. ¿Qué puede pasar en el proceso? Tiene que pronunciarse el juez, entiendo que en los próximos días puede darse la revocatoria, puede darse la ratificación, puede haber una apelación a la Corte Provincial. Y jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha establecido de que no existe acción de incumplimiento en el tema de medidas cautelares. Solo antes de pasar con Liz, presidente, ¿usted no teme que su presidencia esté en peligro por una decisión judicial? No, es imposible, la intromisión de la justicia no puede darse, el único que puede resolver los temas en la Asamblea Nacional es el Pleno de la Asamblea Nacional y lo ha hecho. Este momento es momento de trabajar, es momento de caminar, es momento de despachar todas las leyes que están pendientes, alrededor de 25 para primero y segundo debate, que tendrán que ser evacuadas lo más pronto posible. Asambleísta, buenos días. Y usted llega a ser presidente de la Asamblea igual con una calificación de que por alguna parte de esa asamblea también, por ejemplo, la bancada oficialista, desde el mismo gobierno, hay una facción de Izquierda Democrática, de Pachacuti, que dicen que la destitución de Guadalupe Llori fue ilegal. ¿Qué tan viable va a ser entonces eso, que se produzca esa comunión que ahora se espera al interior de la asamblea? Bueno, insisto, la calificación no depende del resto de poderes del Estado. Estamos en un Estado constitucional de derechos en el cual
Cada función tiene su independencia y así se tiene que actuar. El Pleno de la Asamblea es la máxima autoridad y es la que resuelve. El día de ayer hemos sesionado de manera normal, hemos evacuado algunas leyes que estaban pendientes. Hoy día vamos a sesionar a las 4 de la tarde, el día de mañana sesionaremos a las 10 de la mañana. El CAL sesionará el día sábado en horas de la mañana de manera virtual. Pondremos en consideración del CAL en los próximos días la virtualidad también para algunas sesiones de las comisiones para poder evacuar con mayor agilidad todos los trámites. Es decir, la legalidad está en la ley y en la Constitución. ¿Confía en que va a contar con la asistencia, el respaldo de todas las bancadas? O más bien, como ahora hay una nueva mayoría, pues eso de ahí no le preocupa. El día de ayer estuvieron alrededor de 105 legisladores en el Pleno. Salvo algunas excepciones, incluso por enfermedad, no estuvo el grupo de Creo, no la bancada del Acuerdo Nacional, porque parte de ella los delegados independientes estuvieron presentes, pero aspiramos y esperamos de que ya en los próximos días podamos dialogar con los distintos sectores, incluida la bancada de gobierno, con el asambleísta Flores que la preside. Nosotros hemos dicho que tomamos la palabra del presidente de la República del 24 de mayo, que ha extendido una mano. Nosotros extendemos las dos manos para un diálogo serio, que es necesario, pero obviamente dentro de la división de poderes que tiene que ser respetada imperativamente porque el marco constitucional así lo dispone. El comunicado ayer del Ministerio de Gobierno asambleísta es prácticamente no reconocerlo a usted como presidente, es calificar de una absoluta ilegalidad todo lo que ha pasado. ¿Cómo piensa usted que el Ejecutivo se va a acercar ahora a la Asamblea si califican a su designación como ilegal? Bueno, quien nos califica a nosotros es la norma constitucional, la voluntad popular por la cual estamos en el Legislativo y el Pleno de la Asamblea Nacional. No necesitamos, no necesitamos el reconocimiento de otro poder del Estado porque ya pero si no lo reconoce, ¿cómo dialoga? Pero yo creo que el diálogo es imperativo, es el único camino que existe en el país. Hay que dialogar con el gobierno nacional, aspiremos de que las cosas se limen de alguna manera por utilizar este término y podamos sentarnos a dialogar por el bien del Ecuador. Hay una agenda propia que tendrá la Asamblea Nacional que la vamos a presentar, una pragmática en los próximos días, aspiremos que alrededor de marzo o miércoles de la próxima semana, que la vamos a difundir con los jefes de bloque, con las 15 comisiones a través de sus presidentes y habrá una agenda con el colegislador, que será parte de la agenda legislativa, que es obligación y en la que habrá que dialogar el tema laboral, el tema de inversiones y otros temas que aquejan al país, el mismo tema de seguridad, que no puede quedarse solamente en el uso progresivo de la fuerza, se necesitan otros aspectos que legislar y obviamente nosotros legislamos y fiscalizamos, que es nuestra obligación constitucional y el Ejecutivo ejecuta. Ahora, asambleísta, pero ese diálogo con usted se debilitó desde el momento en que usted comenzó a discrepar en la forma de pensar con la bancada a la que pertenecía. Y ahora usted mismo ha dicho, ayer no estuvieron ni la bancada de Creo, ni la bancada oficialista. ¿Cómo se proyecta entonces esa relación entre Ejecutivo y Legislativo con usted a la cabeza? Para unos antes era Guadalupe Llori la piedra en el zapato y quizás para ellos ahora lo puede llegar a ser usted. Bueno, yo insisto, a riesgo de redundancia, en el diálogo, y el gobierno a través del propio presidente de la República lo ha expuesto y nosotros lo ratificamos. La madurez política debe primar en el país. El interés de los ecuatorianos, el interés de todos los sectores sociales está por encima de los intereses sea del Ejecutivo, del Legislativo o de los políticos. Así es de que vuelvo y aprovecho los canales de Teleamazonas para insistir al diálogo con el señor presidente de la República, con el gobierno nacional, con las distintas áreas. Estamos predispuestos de la Asamblea. Hay que dialogar antes de, no después de, sobre los temas que, insisto, también laborales, sobre el tema de inversiones. Hay que hacer unas mesas de diálogo con sectores sociales y poder tener acuerdos mínimos, una base mínima para proyectarnos a una legislación que pueda ser aprobada en la Asamblea Nacional. Y usted ya ha mantenido reuniones también con la Izquierda Democrática, con Pachacutic, y me refiero a aquellos que no le dieron el respaldo a que Guadalupe Llori sea destituida. ¿Ha mantenido ya un acercamiento también con ellos? De manera informal hemos dialogado el día de ayer, hemos estado trabajando todo el día. Y aspiramos a hacerlo en las próximas horas, en los próximos días, con estos sectores políticos que son importantes, absolutamente todos. El diálogo interno es la base para un diálogo con el Ejecutivo posterior. El diálogo interno con las 5 bancadas, con los 15 presidentes de las comisiones y con los 136 legisladores, porque eso se trata de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros tenemos que restablecer. Tenemos que hacerlo trabajando, legislando y fiscalizando, y para ello hay que sentarse a trabajar, hay que sentarse a sesionar y hay que sentarse a resolver los temas. Hay que elegir primer vicepresidente. Ahora, ¿cómo entender la posición de la Izquierda Democrática que no reconoce nada de lo que ha pasado? Por lo menos los no rebeldes creo que se llaman,
o un sector de la IDEI que no lo reconoce a usted, porque no reconoció a la comisión ad hoc y ahora reclama la primera vicepresidencia. Bueno, no he tenido conocimiento de que este sector esté reclamando la primera vicepresidencia. Ayer lo dijo el jefe de bancada, el jefe de bloque. Hay que revisar el articulado. Si es que le damos lectura a la disposición legal en la cual establece que el primer vicepresidente, en este caso que se ha dado, asume la presidencia ante ausencia de la presidenta, dice la disposición que se elegirá la vacante que queda. Y la vacante que queda es la primera vicepresidencia. Jurídicamente, desde mi punto de vista, tiene que elegirse el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿No puede ser la segunda vicepresidenta designada primera vicepresidenta? No, para mí no. Sin embargo, vamos a hacer un análisis a fondo el día de hoy y posiblemente la próxima semana se ponga en consideración del Pleno la elección de esta dignidad. ¿Van a cambiar el orden de los juicios políticos que están en cola? Porque la oposición, o el sector oficialista más bien, dice que ese es el plan con usted a la cabeza. 100%. Para tomarse las instituciones del 100% Estado. Milton, no. El día de ayer solicité la información a la Secretaría de la Asamblea Nacional, al doctor Álvaro Salazar, y que también es secretario en el CAL, de que me dé el orden de ingreso de todos los trámites de juicio político. El orden de aprobación y el orden en la que la presidenta Iory dirigió los oficios de la Comisión de Fiscalización. Hasta donde, no oficialmente, tengo conocimiento, está el orden Consejo de la Judicatura. A ver, CNE. Pero el tema del CNE es año electoral, no podemos hacerlo, así es de que no nos van a venir a decir de que no han tramitado el CNE, estamos en año electoral. Consejo de la Judicatura, 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el orden que hay que respetarse, salvo de que las certificaciones que hoy día se me entreguen digan lo contrario, pero será estrictamente lo que manda la norma legal. Ese es su compromiso en cuanto a los juicios políticos, a la evacuación de esos juicios políticos. Ahora, ya ha dicho que para el día de mañana van a tratar lo de la ley de uso legítimo de la fuerza. Ha hablado usted de la reforma laboral, de un proyecto de inversiones que podría estar en camino, pero ¿y qué pasa con todo aquello que está pendiente incluso desde el inicio de la gestión de la Asamblea, que han ido quedando pues en un segundo plano? ¿Cuál va a ser el orden de evacuación también que usted dé a esos proyectos pendientes? ¿Qué más hay en carpeta? Bueno, dispuesto el día de ayer de que sesionemos los días martes y jueves. Martes 9:30 de la mañana y 3 de la tarde e igualmente los días jueves. Y vamos a poner en consideración del CAR en los próximos días también conjugar con el trabajo virtual para poder sesionar si es necesario un viernes, si es necesario un sábado, un domingo, tanto las comisiones cuanto el Pleno. Esa es la manera pragmática en la que se podrá agilitar el tratamiento de todos los procesos que están represados. Este momento 25 para primero y segundo debate y obviamente todos los procesos de las 250 iniciativas de la legislatura actual y algunos que vienen de la legislatura anterior. La cuestión es trabajar. Si evacuamos alrededor de 8 proyectos por semana, sería importante avanzar y podríamos, en esta agenda que ahora vamos a presentar el próximo martes o miércoles, darle a conocer al país esta agenda pragmática para que ya sepamos, tanto los legisladores cuanto el Ecuador, en qué andarivel vamos a caminar. Milton. Sí, terminamos, presidente. Entonces mañana ley de uso legítimo debería ser unánime, ¿no? Por lo menos casi unánime. Sí, por lo menos más de 105. Hasta donde se ha analizado, yo creo que vamos a buscar las coincidencias en algunas divergencias que existen al momento. Ayer me visitó uno de los generales de la policía. Vamos a recibirlo en comisión general antes del debate, del segundo debate, y aspiramos que también con las puntualizaciones de los involucrados directos, que es la Policía Nacional, podamos el día de mañana aprobar la ley del uso progresivo de la fuerza, salvo que hayan varias recomendaciones y pueda concedérseles, y pide el presidente de la comisión y que es el ponente, 8 días para poner esas observaciones dentro del proyecto de ley. Cuando en la Asamblea dicen salvo que, entra un miedo. Gracias, presidente. Es legal. 4 de la mañana nos acompaña Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Bienvenido, buenos días. Ayer el presidente hizo oficialmente la presentación de este bono de los 1000 días dirigido a mujeres en estado de gestación y para cubrir, garantizar una buena alimentación hasta los 2 años de edad de ese infante. Pero ¿cuándo ya arranca la entrega de este bono, ministro? Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Yo creo que ayer el presidente, en homenaje al Día del Niño, puso en evidencia de que este Ecuador de oportunidades es una realidad. Es oportunidad para los niños, que dicho sea de paso, por digamos el 30% de desnutrición crónica infantil, que si valoramos a nivel regional somos el segundo en la región. Luego de Guatemala, que tiene el 43%, estamos más altos que Haití, estamos más altos que Venezuela. Y ayer es una contribución adicional, porque no solo el bono de 1000 días contribuye para disminuir la desnutrición crónica infantil, hay varias acciones. Y este bono particularmente que el presidente ayer
lo puso ya de manifiesto, que se entregará en una primera etapa a 21,000 madres gestantes y niños de 0 a 45 días de vida, sino que este se acrecentará. A finales del año tendremos 37,500 madres gestantes y niños y niñas recién nacidas, que cubrirá un aporte adicional, porque esto además, Liz, tiene una particularidad. Este bono tiene un valor de $60. 50 se entregará de manera recurrente y permanente, de manera mensual, hasta el cumplimiento de los 2 años de los niños. ¿Por qué se denomina 1000 días? Porque da cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño. De acuerdo a la evidencia, a la experiencia científica, si damos cobertura mínima de estos 2 años, podríamos garantizar la disminución de la desnutrición crónica infantil. Ministro, ¿y cuándo? Primero le preguntaba, ¿no? ¿Cuándo ya arranca esta entrega del bono? Y también, ¿cómo se ha escogido a esos beneficiarios? ¿Cómo han seleccionado a estas primeras 21,000 mujeres que lo recibirán y las que faltarían? Porque la meta para este año son 37,000 beneficiarios. Bueno, hemos generado una prelación a través del registro social, del trabajo de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La identificación ha tenido ciertas caracterizaciones, Liz. Primero, madre gestante, prioridad 1. Luego, madre gestante rural. Y si podemos particularizar más, madre gestante rural adolescente. Ese ha sido nuestro público objetivo, para llamarlo así, la sociedad objetiva para nosotros. Las 37,500 madres gestantes que formarán parte del programa están claramente identificadas dentro del rango de vulnerabilidad. Vulnerabilidad valorada a través del registro social a quienes están en pobreza y pobreza extrema. Ese ha sido nuestro objetivo y ya está. El presidente firmó el decreto para la creación del bono. Nosotros inmediatamente empezamos a operativizar, se entregó a las primeras 500 madres de las 21,000 que le menciono, y el 1 de julio arranca con la entrega a las 21,000 en su totalidad. Ministro, está claro cómo usted bien lo detalló, el tema de la desnutrición infantil crónica, en la posición en la que estamos dentro de América Latina. Es absolutamente alarmante, y el plan de bajar 6 puntos hasta 2025, ojalá se cumpla además. Entiendo que el tema del bono de los primeros 1000 días es básicamente un tema de apoyo alimentario. Le escuché al presidente decir ayer en el lanzamiento en Chimborazo, pero el tema de la desnutrición crónica infantil tiene que ver con muchas otras cosas más que son complejísimas, desde el agua potable hasta el saneamiento ambiental. No solo tiene que ver, la desnutrición crónica infantil no se compone dando de comer a la gente, a los niños. Vea, Milton, usted ha hecho una valoración muy clara de lo que significa la desnutrición crónica infantil. Como bien dice, no es únicamente el tema nutricional y alimenticio, también tiene que ver con los chequeos prenatales, por ejemplo. Exactamente. También tiene que ver con los chequeos posparto, por ejemplo. Y por ello, el bono que hicimos mención, que el presidente lanzó el día de ayer y que ahora empieza a ser una realidad en ese Ecuador de las oportunidades, un Ecuador que busca que los niños tengan una infancia con futuro, que es fundamental. Milton, con todo el respeto digo, ¿qué presidente se ha encargado con tanta firmeza, con tanta profundidad con respecto a un tema que era soslayado por los gobiernos anteriores, la desnutrición crónica infantil? Hoy forma parte de un eje transversal para nuestro gobierno. Pero déjeme contarle, $50 se va a entregar recurrentemente. Y lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo regulamos aquello? De una forma también de incentivos. Los $10 adicionales se entregará a la madre gestante que haya cumplido 4 prechequeos natales, por ejemplo, y se entregará unificado $90. En el primer año de vida del niño se entregará también unificado $120, siempre y cuando la madre gestante haya generado un chequeo, ya no madre gestante, perdón, a su hijo en el primer año de vida, por lo menos 6 chequeos. Ese es el objetivo. Y en el siguiente año se entregará nuevamente $120 unificado, siempre que la madre haya cumplido por lo menos 4 chequeos a su hijo. Ese es el objetivo como gobierno que estamos dando, porque el tema de la desnutrición no es un componente eminentemente alimenticio. Tiene que ver con educomunicación, con buenas prácticas alimenticias, con buenas prácticas de aseo y también lo que usted decía, agua potable.
O sea, no depende solamente del gobierno, depende de los GATS, por ejemplo. Pero fíjese, al presidente de la República le preocupó justamente este particular y dijo, yo no puedo dejar que intentemos cerrar el círculo y al final del día un gobierno autónomo descentralizado no tenga agua potable en el sector. Pues, ¿de qué es lo que ha hecho? Ha entregado y ha dispuesto la entrega de $1.000 millones a través del Banco del Estado para que se distribuya a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en las que tenemos identificados 726 parroquias priorizadas en donde se acentúa con mayor fuerza la desnutrición crónica infantil. Guano tiene 52% de desnutrición crónica infantil, Milton. 5 de cada 10 niños tienen. Santa Elena, una provincia que tiene el 34%. ¿Por qué lanzamos en Chimborazo? Porque se calcula, y digo se calcula porque es una estimación del INEC, porque la última data la tenemos del 2018, ahora se está corriendo un nuevo censo que nos entregarán en el mes de octubre, en donde tendremos una identificación clara. La proyección nos da que Chimborazo, por ejemplo, tiene en su contexto 36% de desnutrición crónica infantil, pero tiene cantones como Guamote, que tiene 52%. ¿Sabe lo que es, Milton? A los queridos ciudadanos que nos ven y nos escuchan, 52% de desnutrición crónica infantil, por decirlo menos, es una perversidad para con nuestros niños. Hoy hemos asumido con fuerza, con fortaleza, ya está esta estructuración que la preside Erwin Ronquillo a través de la Secretaría Técnica, pero los ministerios, y particularmente el nuestro, viene trabajando de manera decidida a través de los programas CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, el programa CDI, Centros de Desarrollo Infantil, para dar cobertura a los niños y niñas del Ecuador. 297,000 niños damos cobertura como MIES, y este es un enfoque fundamental, no solo para reducir 6 puntos porcentuales, Milton. Tenemos que llegar al 2030 con al menos 10% de desnutrición crónica infantil, que es un gran reto que no solamente la tiene el gobierno, la tenemos todos, inclusive ustedes, medios de comunicación, sector privado, comunidades, autoridades locales. Este es un complejo momento del país, pero que lo estamos asumiendo con determinación. Ministro, pero ¿y cuál es el plan para aquellos lugares donde no tienen acceso a la salud? Porque esto parte de que una mujer embarazada vaya y registre su embarazo en un centro de salud, donde puede hacerse el seguimiento de sus chequeos. Pero la realidad es que hay puntos en el país donde no llevan un control, mujeres embarazadas, porque no tienen el acceso, porque donde viven no tienen ni siquiera un subcentro de salud cercano. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Usted tiene razón, Liz. Por eso es que nos hemos articulado todos los ministerios. Antes había una descomposición interinstitucional que hoy en día la hemos recompuesto en beneficio de los niños. Nosotros como MIES tenemos un alcance a través de nuestras educadoras, trabajadoras sociales, para generar una derivación. Existen lugares en los cuales lamentablemente el acceso de los servicios públicos no es el adecuado. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo personalmente he visitado casi 70 cantones en mi periodo de ministro de Estado, casi 20, de hecho 20 provincias de las 24 del país, y he podido verificar lo que usted manifiesta, pero nuestro accionar a través de las educadoras, a través de los diferentes trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es generar una derivación y apoyar con la logística necesaria para que aquella madre gestante tenga la atención. Yo quiero ratificarme en algo. El tema de la desnutrición crónica infantil no solo pasa por un bono nutricional, no solo pasa por un tema de prechequeo natal, pasa por un mundo de indicadores que tienen que ser cubiertos. Y no solo llega hasta los 2 años de edad. Hay estudios que dicen que esto guarda una relación hasta los menores que tienen 5 años. Y este tipo de bono va a prevenir que no aumente esa cifra de desnutrición crónica infantil. Pero ¿qué pasa con la realidad que tenemos actualmente? Con esos niños que están dentro de ese rango, que ya pasaron o están en los 2 años y llegan hasta los 5, pero que son parte de esa estadística preocupante en el país. Bueno, sí, Liz, esa es una gran verdad, pero yo le debo manifestar con enorme sinceridad de que efectivamente nosotros hemos dado cobertura en principio desde la madre gestante. No descuidamos a los niños de 0 a 5 años, pero de acuerdo a la evidencia científica, la complejidad del tratamiento en desnutrición crónica infantil es muy difícil cuando hemos bordeado el año, los 2 años. Por eso, inclusive la denominación del bono 1000 días, que reitero, busca dar cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que en esa etapa es lo priorizable. Obviamente que lo demás sigue siendo un accionar, tanto de nosotros en 0 a 3 años en los centros de desarrollo infantil, como el Ministerio de Educación a partir de los 3 años en actividades nutricionales educativas.
no vamos a descuidar, pero para nosotros el sector objetivo en este momento es madres gestantes del sector rural. Y si quiere priorizarlo más, madre gestante rural adolescente, como le había mencionado. Nosotros tenemos de por medio un gran reto, como decía Milton hace un momento, disminuir 6 puntos porcentuales y lo vamos a lograr. Ese es el Ecuador de oportunidades para una infancia con futuro. Que así sea. Gracias, ministro, por acompañarnos. Nos centramos esta vez en el plan de desnutrición crónica infantil. Creo que es una misión estrella que tiene el país. Gracias. Gracias a usted, Milton. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Son las 7:56. Tenemos que irnos, Liz. Ya tenemos que despedirnos por hoy. Con nosotros será hasta el día de mañana, pero ya vienen las noticias de la comunidad.